Muy bien, buenas noches. Soy la doctora Roxana Gisela Orellana Gómez, médico residente de tercer año de anestesiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede docente en el Hospital Militar Central de Lima. Y en esta ocasión voy a exponerles sobre lo que es evaluación preanestesia. Bien, dentro de nuestra exposición vamos a tocar los temas de definición, los objetivos, los escenarios en los que podemos aplicar la evaluación preanestésica, los elementos claves que esta contiene, los riesgos quirúrgicos, la valoración ASA, que es el riesgo quirúrgico anestesiológico, las indicaciones preanestésicas, la firma y sello del médico evaluador y las conclusiones respecto a nuestro tema. Bien. Comenzamos con la definición. La evaluación preanestésica se define como una evaluación preoperatoria, que es un procedimiento o proceso de evaluación clínica, el cual precede a cualquier acto anestésico. Esto con la finalidad de guiar el abordaje perioperatorio de nuestros pacientes. Esto nos permite una reducción en la morbilidad perioperatoria y una mejora en el desenlace de nuestros pacientes. Para esto vamos a tener que conocer los antecedentes personales patológicos del paciente, vamos a tener que hacer valoración de riesgo operatorio y vamos a desarrollar un plan anestésico individualizado para cada caso. Bien, los objetivos de nuestra evaluación preanestésica y beneficios de la misma consisten en asegurar que los pacientes puedan tolerar la anestesia de forma segura para las intervenciones quirúrgicas programadas. Asimismo, nos permite disminuir los riesgos asociados con el periodo perioperatorio completo, tanto pre, intra y postquirúrgico. Los escenarios en los cuales podemos aplicar esta evaluación preanestésica vienen a ser tres. Se aplica en pacientes ambulatorios con consultas por consultorio externo, en pacientes hospitalizados mediante la evaluación con interconsultas médicas en los diferentes servicios de hospitalización y mediante la evaluación de pacientes admitidos por el servicio de emergencia. Los elementos claves que contienen nuestra evaluación preanestésica van a consistir en el conocimiento del procedimiento quirúrgico planeado y la indicación del mismo. Asimismo, en el conocimiento de la medicación actual que tiene nuestro paciente y si éste presenta algún tipo de alergia, en especial las alergias farmacológicas, ya que nosotros como anestesiólogos trabajamos con múltiples medicamentos para poder mantener a nuestro paciente hemodinámicamente estable dentro de sala de operaciones. Asimismo, es importante conocer los antecedentes sociales de nuestros pacientes, sus hábitos. También otro punto importante a tocar es las intervenciones quirúrgicas previas, así como las respuestas anestésicas previas que haya tenido nuestro paciente y si ocurrió alguna eventualidad dentro de estos procesos. Y como punto de la exploración física vamos a tener que nosotros como evaluadores realizamos un examen físico usualmente dirigido a la patología o al procedimiento quirúrgico que se ha indicado y a su vez valoramos mediante este examen físico, hacemos una pequeña evaluación dirigida al riesgo anestesiológico a una valoración ASA. Dentro de los datos generales que nosotros podemos incluir dentro de esta evaluación preanestésica vienen a ser los datos de filiación de nuestro paciente, en donde es importante identificar el paciente mediante datos como por ejemplo el nombre, el número de documento de identidad, la edad, el sexo del paciente, asimismo la identificación del diagnóstico, identificación del procedimiento a realizarse y la identificación del médico tratante o médico cirujano. Este interrogatorio, este cuestionario, esta evaluación puede estar dada tanto de forma directa o indirecta mediante el trato directo con el paciente y o
un trato indirecto mediante la evaluación de la historia clínica o un conversatorio o encuesta a una persona allegada o familiar. Dentro de los antecedentes que nosotros recolectamos de nuestro paciente para esta evaluación, tenemos los antecedentes familiares, padres, hermanos, con alguna antecedente patológico, ya sea presión alta, alguna enfermedad cardiogénica, algún antecedente neoplásico, etc. Los antecedentes médicos propios del paciente, antecedentes de alergias, en especial las alergias medicamentosas, antecedentes de procesos anestésicos previos o intercurrencias con estos mismos, asimismo con antecedentes quirúrgicos que haya tenido el paciente, antecedentes de transfusiones sanguíneas o de reacciones que hayan hecho a estas, y la medicación habitual que lleva nuestro paciente, ya que esto va a ser punto importante para las indicaciones y sugerencias de nuestro médico evaluador. Asimismo, dentro de estos antecedentes también es importante considerar el punto de los antecedentes sociales. Si nuestro paciente consume tabaco, en algún momento ha consumido drogas, o es continuador o consumista de bebidas alcohólicas, ya que estos de por sí van a tener una repercusión en los fármacos anestésicos. Dentro de esta evaluación también hay que considerar la historia de la enfermedad actual. En esta es importante conocer el problema de salud actual de nuestro paciente, asimismo reconocer el tiempo de la enfermedad que éste presenta, cómo fue el inicio, cómo ha sido el curso y la progresión de esta enfermedad. Es importante saber si nuestro paciente tiene antecedentes de ser un paciente diabético, nefrópata, cardiópata, si es adulto mayor, niño, joven, si es paciente obeso, eutrófico o desnutrido. Bien, dentro de nuestro examen, nuestra evaluación, vamos a tener un examen físico dirigido, un pequeño examen físico para saber el estado integral en que ingresa nuestro paciente o en que va a ingresar a sala de operaciones, dentro de los cuales está la valoración de todos los signos vitales, el peso, la talla para ver la conformación y el índice de masa corporal de nuestro paciente, y como punto más importante de esta evaluación, en la parte de anestesiología, es la valoración de nuestra vía aérea. Todo paciente que ingresa a sala de operaciones debe tener su valoración de vía aérea, ¿no? Esta nos sirve para ver si es que dentro de nuestro proceso anestésico nosotros vamos a tener complicaciones con el tema de aplicar la anestesia general en el tema de la intubación de nuestro paciente para poder hacer una adecuada ventilación. Muy bien. También hay que considerar dentro de nuestra evaluación a los exámenes auxiliares, ya que estos nos van a dar un reflejo del estado interno de nuestro paciente, ¿no? Dentro de ellos vamos a considerar la hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos, en donde nos va a indicar si el paciente tiene una enfermedad infecciosa, si está en un cuadro de sepsis o es un paciente séptico. Nuestras plaquetas y el perfil de coagulación, ya que esto nos puede indicar un riesgo de sangrado dentro de sala y nos puede, y mediante esto podemos prever que tomemos las previsiones de pedir paquetes globulares o realizar cualquier tipo de transfusión dentro de sala de operación. Asimismo, conocer el grupo factor de nuestros pacientes, la parte de la glucosa, los exámenes serológicos para ver si nuestro paciente tiene alguna patología infecciosa de base, tipo de VIH, hepatitis B, etc. Es importante también considerar los riesgos quirúrgicos. Dentro de ellos vamos a considerar el riesgo quirúrgico cardiovascular realizado por el cardiólogo, el riesgo quirúrgico neumológico realizado por el neumólogo, y el riesgo quirúrgico ASA o la valoración ASA realizada por el anestesiólogo. Dentro de este mismo riesgo quirúrgico vamos a ver el riesgo de sangrado, si nuestra cirugía va a ser una cirugía sangrante o no. Vamos a través de estos riesgos
poner nuestro plan anestésico, cuál va a ser nuestra anestesia sugerida para nuestro paciente. Y vamos a valorar si es que nuestro paciente tiene alguna contraindicación para el procedimiento quirúrgico. Asimismo, dentro de nuestra evaluación anestésica vamos a hacer la valoración ASA, que es básicamente el riesgo del estado físico perioperatorio de nuestro paciente. Esta se divide en 6 tipos, ¿no? O 6 estadios. El primero es un paciente completamente sano, saludable, sin antecedentes, sin comorbilidades. El tipo 2 es un paciente con enfermedad sistémica leve. Ejemplos, un paciente con diabetes mellitus, hipertensión arterial controlada. El nivel 3 es un paciente con enfermedad sistémica grave. Por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus o hipertensión arterial mal controlada o con una hepatitis o algún proceso infeccioso activo, un paciente portador de marcapasos o con alguna enfermedad pulmonar crónica, también que causa repercusiones sistémicas graves, ¿no? En el tipo de la SAP4 vamos a ver pacientes con enfermedades sistémicas graves que amenazan constantemente la vida de nuestro paciente. En este caso, por ejemplo, una enfermedad grave mal controlada en etapa final, por ejemplo, los infartos de miocardio, ¿no? Menores a 3 meses, que incluyen un alto riesgo en la sobrevida del paciente. En el ASA tipo 5 vamos a ver un paciente moribundo, en el cual no se espera una sobrevida mayor de 24 horas, contando o no con el procedimiento quirúrgico. Hay un inminente riesgo de muerte. El ASA 6 viene a estar reservado para los pacientes que son ya declarados con muerte cerebral, pero sin embargo van a ser sometidos a van a ser sometidos a donación de órganos. Entonces los órganos van a ser removidos para la posterior donación, ¿no? Asimismo, cuando esta valoración va acompañada de una letra E, denota que este paciente es un ingreso de emergencia. Dentro de las indicaciones preanestésicas, vamos a ver que estas pueden dar la continuación o suspensión de medicamentos de uso crónico por nuestro paciente. Van a estar orientadas a mejorar la hemoglobina de nuestros pacientes o sugerencia de contar con paquetes globulares para el ingreso a sala de operaciones. Asimismo, se sugiere completar los exámenes de laboratorio en caso de estos estén faltantes. Aquí también se va a valorar y se va a considerar las horas de ayuno previo al acto anestésico y se va a corroborar la firma del consentimiento informado de anestesia de cada uno de los pacientes que han sido evaluados. Toda esta evaluación preanestésica debe estar corroborada y para ello vamos a necesitar que el médico evaluador selle y firme esta evaluación, ¿no? Esto va a ser para reafirmar el correcto llenado de esta pequeña parte de la historia clínica, tal como indica la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Dentro de las conclusiones de esta exposición vamos a ver que la evaluación preanestésica es un procedimiento que se realiza a todos los pacientes que van a ser sometidos a cualquier intervención quirúrgica. Esto con la finalidad de minorar los riesgos que pudiesen existir, dando una adecuada preparación prequirúrgica, ¿no? Asimismo, una buena evaluación preanestésica nos va a permitir que el paciente ingrese más tranquilo y más seguro a sala de operaciones, ya que este procedimiento va a ayudar a disipar las dudas que tenga el paciente con respecto al procedimiento anestésico. Y de esta manera, psicológicamente, le otorga a nuestros pacientes mayor seguridad sobre el médico que va a incurrir en el procedimiento anestésico, como con el procedimiento anestésico.
Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la atención y participación de todos. Ha sido muy grato poder exponerles este pedacito de tema con respecto a la evaluación que realizamos nosotros como médicos anestesiólogos a todos los pacientes que van a ser sometidos a sala de operación. Muchas gracias por su atención. Gracias.